Hola, sí. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día, ¿cómo andan? Bien. Todo bien, Alfredo. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, Bueno, preparado. bien. Bueno, a ver, hoy elegimos dos temas muy importantes. Uno muy pedido. Estuvimos revisando esta tarde todos los mensajes y este va a ser el segundo tema, autismo. Es un tema que la verdad que está muy pedido. Así que bueno, ese va a ser el segundo tema. Eh, Quiero hablar de otra cosa primero, si estás de acuerdo. A ver, Sí, siempre hablamos de una especialidad que tenés vos, una expertise que tenés, que es la epilepsia. Eh, lo que quiero para informar a la gente es, a ver, ¿qué porcentaje de gente que sufre esta patología eh, puede ser curada con el cannabis? No sé si está bien dicho en los términos médicos, pero bueno, vos me lo vas a aclarar seguramente. bueno, realmente importante y muy interesante la pregunta y aparte, evidentemente está muy de moda. Es un tema que diariamente nosotros lo vemos y lo charlamos con nuestros pacientes. A ver, rápidamente para resumir y entender un poco qué es la epilepsia. La epilepsia es algo así como un ataque súbito, esto es lo que significaría desde el punto de vista etimológico, y es, digamos, una situación clínica en la que un individuo está de repente en forma normal actuando y tiene realmente un desorden eléctrico por el cual se desconecta y puede generar distintas alteraciones. La más conocida, la más clásica, la que de alguna manera es la más espectacular, es el individuo, bueno, que cae al piso, se sacude, sale espuma por la boca. Bueno, eso sería lo que uno llama crisis de gran mal o crisis tónico-clónica. Pero después hay muchas otras variantes que incluyen hasta trastornos conductuales. De repente un individuo pega un grito o sube un auto y maneja y aparece en un lugar donde no quería ir, guardar cosas en lugares que no corresponden, de repente un zapato en la heladera, eso se llaman automatismos. O sea que hay distintas manifestaciones clínicas de la epilepsia que muchas veces están en el límite desde el punto de vista del diagnóstico con actitudes psiquiátricas. Tiene muy mala prensa la epilepsia porque, digamos, históricamente siempre se atribuyó a fenómenos, a diablitos que se metían en el cerebro, a efectos que generaba el enemigo. Por ejemplo, en el famoso caso de los soldados egipcios que venían de batallas y tenían crisis epilépticas, se les hacía una craniotomía, dejaban de tener convulsiones. La explicación es porque tenía un hematoma intercerebral o intracraneano, que es lo que se drenaba, pero la explicación que daba el médico egipcio era: le hemos sacado de la cabeza los diablillos que el enemigo le había introducido. Y el famoso ejemplo que ya alguna vez lo comenté, el del mal comicial, los senadores romanos cuando se presentaban y se candidateaban y estaban en plena locución explicando los beneficios que se iba a obtener si lo votaban a él y tenían una crisis epiléptica. Bueno, obviamente el resultado electoral de ese senador era muy malo, entonces lo llamó mal comicial, término que se utiliza en la actualidad. Ahora, sacando esta mala prensa y hasta este fenómeno casi de discriminación que puede sufrir un paciente con epilepsia, hoy sabemos claramente que más del 85% de los pacientes que sufren epilepsia, que tienen ese desorden eléctrico en la corteza del cerebro, tienen muy buen pronóstico y pueden realizar una vida absolutamente compatible con la normalidad, con el gran esquema de medicamentos con el que contamos, e inclusive hay una alternativa, lo que se llama una cirugía de la epilepsia, que esa tampoco tiene muy buena prensa, pero realmente es muy exitosa, pero es difícil convencer a un individuo que tiene crisis epilépticas que responden parcialmente a un tratamiento a que se deje operar. Pero bueno, el arsenal terapéutico es gigantesco.
y del 15% restante, el 1% de ese 15% entra en el grupo que se denominan epilépticos o epilepsia intratable. O sea, son crisis que absolutamente de muy difícil control. ¿Por qué? Porque el cerebro está muy comprometido, porque realmente son chicos con un déficit con el cual han nacido o individuos después de un traumatismo severo donde su cerebro quedó muy dañado. O sea, es una situación irreversible desde lo anatómico, de la historia, y entonces ahí los tratamientos faltan. Pero estamos hablando del 1%, del 10%, que son lo que uno llama pacientes problemas, que son relativamente refractarios al tratamiento común. Pero el gran universo de los pacientes epilépticos pueden tener una vida absolutamente normal. Dicho todo esto, no hay paciente o familiar de paciente epiléptico que en la segunda consulta nos pregunten ¿qué le parece? ¿Le podemos agregar al tratamiento aceite de cannabis? Es una pregunta que no falta prácticamente nunca. Y uno realmente, le explica esto y le explica que la única indicación que hoy tiene realmente el aceite de cannabis para frenar las convulsiones es en esos casos de ese pequeño grupo, pequeño, o sea, hay muchos miles repartidos por el mundo, pero en porcentaje es infinitamente pequeño, y de esos pacientes que realmente no responden a nada y que o responden parcialmente y que tienen esas sacudidas y esas crisis, y los que sufren muchísimo son los padres, son los familiares. Entonces uno calma, frena esas convulsiones, no hablemos de curación ni mucho menos. Entonces esta es la realidad clínica, la realidad de la experiencia. Ahora, hay una gran difusión, una gran propaganda de los supuestos efectos beneficiosos del cannabis, pero en epilepsia absolutamente la indicación aprobada es en ese pequeño grupo que tiene lo que se llama epilepsia intratable. Es infinitamente pequeño en porcentaje con respecto al 100% de los pacientes que realmente sufren epilepsia. Esto es a ver, para ver si lo podemos va a ser un poquito más llegable. Esto sería en algunos casos muy extremos. O sea, el aceite de cannabis, ¿no? Obviamente aplicar esta metodología. La indicación médica, o sea, son medidas extremas o medidas heroicas, como uno llama así cuando realmente estamos frente a un paciente que no está respondiendo, que se le está haciendo la vida o que en este caso no podemos frenar esas convulsiones, y esto independientemente de lo que le produce al paciente, que muchas veces no tiene realmente ni conciencia de lo que le pasa, pero lo que sufren los que están alrededor del paciente es muchísimo. Uno recurre a estas medidas extremas, heroicas, pero justamente esta denominación implica que estamos recurriendo a casos realmente excepcionales dentro del porcentaje enorme de pacientes con epilepsia, pero que con lo que nosotros, con el esquema de medicamentos que contamos, los podemos manejar perfectamente bien, y el futuro de esos pacientes es realmente bueno. Así que esa es la única indicación. Lo que pasa es que la pregunta viene de un paciente que anda bien o que repitió una crisis, que esto también es algo habitual, igual uno tiene que ajustar la dosis de lo que le está dando, o el paciente dejó de tomar. Hay muchas explicaciones por las cuales un paciente puede repetir una crisis, pero de ahí a recurrir al aceite de cannabis hay una distancia enorme, y esto es lo que uno trata de explicarle al paciente y al familiar. Para que quede clarísimo, entonces, del 85% de las personas que sufren esta patología, que tienen la forma de alguna forma de curación con los remedios o con los medicamentos que se usan comúnmente para esto, no es recomendable el aceite de cannabis, solamente para ese 1% del 10 o 15% cuando ya el caso es muy, muy extremo. Eso para que quede claro. Entonces, el 1% no es para que cualquier persona que sufre epilepsia... Exactamente, no es la indicación. A ver si hago un porcentaje que es sencillo de entender. El 85% largo de pacientes con epilepsia, a los 10 años, de ese 85, el 50% anda bien a los 10 años sin medicación. Y el resto anda bien por medicación.
O sea, estamos hablando de un periodo de 10 años. Ujú. De ese otro 15%, bueno, uno tiene que estar, bueno, tratando y determinando y investigando si hay alguna causa que realmente uno encuentra, alguna causa en algún tipo de alteraciones del cerebro, pero bueno, estos pacientes son muy manejables, y de ese porcentaje está, bueno, el individuo que tiene un cerebro muy dañado por una falla congénita o por un traumatismo severo, digamos, estamos hablando de un cerebro dañado, y bueno, que responde con crisis convulsivas. Y bueno, cuando hay semejante daño en el cerebro, la epilepsia o la convulsión es el síntoma, no es la causa. Entonces, uno trata de frenar como puede eso, inclusive hasta por un tema de compasión con la familia. Pero lo que yo estoy planteando es que la pregunta es, la hace el paciente o la hace el familiar, un paciente que anda muy bien y que uno ya determina, porque se puede determinar de entrada cuando uno diagnostica la epilepsia, si va a estar en el grupo del 85 o en el grupo del 15%, por su examen neurológico, por la falta de lesiones, por el encefalograma con alteraciones pero que son simétricas. O sea, hay criterios para determinar de entrada el buen pronóstico o el no tan buen pronóstico que va a tener un paciente con epilepsia. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de una franja muy, muy pequeña, que realmente es difícil, por eso es intratable, uno la clasifica como intratable. Y al ser intratable, bueno, uno recurre a medidas heroicas, y bueno, el cannabis frena las convulsiones, frena, pero cada vez uno tiene que recurrir a mayor dosis. Claro. O sea, sí. Siempre para recomendarle a la gente, siempre esto bajo estricta recomendación del médico, siempre, no por una cuestión de que venga un amigo, pariente y le diga, mirá, en tal caso funcionó, nada, de vuelta es bajo estricta recomendación del médico. Sí, ¿no? Y cuando el médico lo indica, tiene que fundamentarlo muy bien, o sea, es toda una cosa como por vía de excepción se medica, con una receta real. Ni que hablar de lo que estamos hablando del amigo, del pariente, de quien sea que le propone consumir eso, que es una droga y que es adictiva. Y todo lo que provoca en individuos potencialmente que están bien, aunque tengan epilepsia, pero van a tener un buen pronóstico, va a afectar su capacidad cognitiva, su capacidad de estudio, su capacidad de producción, se van a deprimir, van a tener toda una serie de trastornos y cada vez van a necesitar más, para obtener el mismo efecto, más dosis. Es una sustancia absolutamente adictiva, que no está indicada en el enorme porcentaje de pacientes epilépticos. En alguna charla de esta que estamos teniendo, me gustaría dedicarle un poco más con amplitud el tema de qué otras patologías puede servir el tema del aceite de cannabis. Eso me parece que lo tenemos que dejar para una charla directa o exclusivamente de eso, si te parece. Sí, pero ya te lo planteo, siempre es una utilización heroica. Digamos, es una indicación en una situación extrema. Extrema, es último caso, última oportunidad, sí. Es por lo menos para alivianar el aceite de cannabis. En esquemas de dolor incoercible, intratable, o sea, hay toda una serie de indicaciones puntuales donde puede llegar a ser útil. Pero no, o sea, con el arsenal terapéutico que hay para la gran mayoría de las patologías, esto es una ayuda in extremis, o sea, en último caso, pero uno está viendo que se está utilizando una liviandad que asusta, realmente asusta. Eso es lo importante, Alfredo, del mensaje, ¿no? Y que siempre es, de vuelta, quiero ser repetitivo en esto y para que se entienda, porque yo creo que en general el tema del aceite de cannabis es como siempre, de vuelta, con el tema del familiar, el amigo, nada. Mirá, qué sé yo, tengo un dolor, lo alivié con esto, probalo que te va a hacer bien. Eso es no recomendable y, como dijiste vos, para que quede remarcado, es adictivo. Claro, y hay un concepto psicoclínico del adicto, que el adicto
de alguna manera necesita compartir su adicción con alguien más, o con un grupo, o con quien sea. Y entonces, bien que se encarga de resaltar los beneficios, entre comillas, que a él le ha provocado consumir tal o cual sustancia. Y entre ellos está el cannabis. Muy, muy interesante lo que acaba de decir Alfredo, muy interesante. Esto es una frase tremenda. O sea, el adicto necesita compartir su adicción. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, No. no hablo de maldad, pero bueno, el adicto quiere compartir ese beneficio que transmite, y bueno, si tiene un poco de poder de convicción, el que es un poquito débil así, que acepta o que está realmente preocupado y toma esto en serio, bueno, acepta ese concepto y comparte, y después, bueno, algún beneficio inicial, alguna sensación agradable puede llegar a tener, o a veces tiene diarrea y vómitos y bueno, y a veces hasta una suerte porque no quiere después no quiere ni saber nada con la sustancia, pero si de repente sintió algo que supuestamente lo hizo mejorar o sentir mejor, sentir bien, bueno, ahí tiene el socio perfecto para seguir compartiendo. Pero esto no es una indicación médica, esto es una situación bien psicopatológica. A ver, siempre viste que siempre estás abriendo puertas, es impresionante la sabiduría, Alfredo. A ver, una pregunta quizá retórica o muy obvia, pero en general, sacando el tema del aceite de cannabis, ¿eso también se aplica a otro tipo de sustancias adictivas o cualquier tipo de adicciones, esto del querer compartir y el querer convencer cuando la otra persona es un poco más, digamos, débil? ¿Esto ocurre en todo tipo de adicciones? En todo tipo de adicción que genere algún tipo de placer, y por favor, no interpretar que estoy en contra del mate, pero el compartir el mate es exactamente lo mismo, pero mucho más sano, pero es la misma sensación, digamos, de compartir el mate en una rueda de amigos o de conocidos, y entonces ahí es un hábito, es una cosa normal y no peligrosa, salvo por el tema del COVID, donde, bueno, compartir la bombilla hoy no está recomendado, pero ese mismo fenómeno se da con cualquier otra sustancia, y con sustancias que realmente generan daño en el organismo, ¿no es cierto? De esto no hay duda, pero es esa sensación de querer en forma placentera compartir un buen momento, una buena charla, y todo esto es válido, pero bueno, una copa de alcohol, un mate, bueno, marihuana ya es otra cosa. Claro. pero el mecanismo es el mismo. Es el mismo, claro, a eso me refería. Sí, o sea, hay individuos, bueno, que se encierran solos a fumar o a drogarse ya en una situación de mucha desesperación, pero socialmente es algo que se utiliza mucho. Yo puedo contar una anécdota Sí. que a mí me marcó, y esto es muy al principio de mi carrera, porque creo que eso va a permitir entender cómo piensa un adicto o cómo pensarían la mayoría de los adictos. Muy joven yo y otro muchacho muy joven, antes, digamos, todos usábamos saco y corbata, era, digamos, no se iba al médico así con el manga de camisa, en zapatillas, y el mismo médico tenía que usar corbata, todo, bueno, yo muy educado, dolor de cabeza, unos síntomas, bueno, yo lo estudio, 2, 3 consultas, y realmente no veo que tenga ninguna alteración. Y en eso, como entramos en confianza, éramos los dos muy jóvenes, él me parece un par de años mayor que yo. Él trabajaba en una zapatería muy importante desde el centro de la ciudad. Él era vendedor y tenía un puesto muy bueno en la casa central. Creo que la zapatería Delgado la puedo nombrar porque ya no existe más. Sí. Pero trabajaba en pleno centro y le iba muy bien. Me dice, Tordo, me dice, ¿sabe qué? Yo consumo los fines de semana, fumo, bueno. Y entonces yo le digo, pero escúchame, no me acuerdo el nombre, Ricardo, Roberto, no, en este momento no estoy inventando un nombre, realmente no recuerdo el nombre, lo tengo muy presente físicamente, pero no recuerdo el nombre. Y entonces yo empiezo a decirle, pero escúchame, como a vos te va, como el trabajo que tenés. Y entonces me corta rápidamente, Tordo, no se ofenda. Todo al revés, ¿no es cierto?
Sordo, no se ofenda. Yo pensé que usted era otro tipo de médico. Por favor, no se ofenda. Me atendió muy bien, pero al final termina siendo igual que todo. ¿Sabe por qué yo trabajo? Para comprarme la merca. Me dio la mano, se fue y no lo volví a ver. Pero no enojado ni nada, pero fue entonces ahí yo empecé a acordarlo por el lado de, si seguís consumiendo vas a perder todo lo bueno que tenés. Y no, yo trabajo para poder comprarme la mercadería, la droga. Bueno, no sé, para mí fue un ejemplo muy esto no está en los libros, esto es una experiencia muy personal, pero ya me marcó cuál es el pensamiento, y era un chico muy lúcido, y consumía fines de semana, o sea, y se alimentaba bien, o sea, toda una situación bastante manejable, pero bueno, y ahora encima, con toda la variedad de productos que hay, la mala calidad y la mala alimentación, bueno, todo esto empecé a sumarle puntos en contra, entonces el adicto mal alimentado, en una situación de pobreza extrema, lo que fuere, bueno, cada vez lo va convirtiendo en un trapo de piso. Es terrible. No se me ocurre mejor ejemplo que eso, no. No, es terrible y muy válida la anécdota, Alfredo. De hecho, tenemos un columnista que es un abogado penalista muy reconocido que hablamos siempre del tema de la destrucción del ser humano por esto y del negocio que genera esto, por eso cada vez es más y más. Y como repito las palabras de él como dice siempre, es la destrucción casi del ser humano. Es tremendo, la verdad que es tremendo. O sea, bien válida la anécdota, Alfredo. O sea, viene de una persona que obviamente es un especialista en neurología y obviamente que tiene las cosas más claras que nadie, así que no, la anécdota es válida, muy válida, y bueno, y también para que la escuche gente, que escuche de alguien que viene del palo de la medicina tan experto, y está muy bien porque eso también es una forma de generar esa forma de abrir un poco la mente, ¿no? Que hace falta tanto hoy en nuestro país y bueno, y en el mundo. Y sí, o sea, porque cualquier individuo, cualquiera de nosotros desearía ante una dolencia, ante un problema, la solución mágica. Y bueno, el médico nace como mago, como hechicero, después pasar por los pueblos vendiendo el elixir de la juventud, el elixir para hacer crecer el pelo. Bueno, había mucho de fantasía y bueno, y si este individuo entraba en el grupo y tenía una personalidad fuerte y era creíble, bueno, ganaba, y entonces por sugestión, bueno, obviamente la sugestión muchas veces logra efectos interesantes, es un efecto placebo, pero que es válido. El tema es cuando te estás dando una sustancia que realmente es riesgosa, no es lo mismo un poco de agüita que tiene una sustancia que realmente es nociva. Entonces ese efecto más, o sea, siempre que alguien plantea, o sea, si un individuo no médico plantea una solución médica, está cometiendo un error, no es un delito. Y si un médico plantea una solución mágica o asegura una curación con algo, es un charlatán. O sea, el charlatán, en este caso es el médico, ¿no? Uno puede ver un charlatán en alguien no médico. Entonces, el que se aferra a alternativas, uno puede decir, yo tengo los medios para poder ayudarlo, yo tengo estos elementos, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no le puedo asegurar los efectos. En todo caso, crucemos los dedos y veamos cómo tolero el comprimido que yo le voy a dar. Eso es lo que generalmente yo hago con mis pacientes. Explicándole, sí. Explicándole potenciales efectos favorables y desagradables, porque siempre hay que alertar. El médico no tiene la costumbre muchas veces de advertir que un producto puede traer o vómitos, bueno, y entonces y que después de eso ese efecto se va a pasar. Cuando ocurre el vómito en forma excepcional, después el paciente, aunque el medicamento sea bueno, después luego que lo voy a tomar. Va a ser muy difícil comer el cambio. Si uno previamente le explico, le dio menos dosis para ver la tolerancia, bueno, hay muchas formas de encarar la situación, pero no esconder y no avisarle al paciente o al familiar, mira, si toma esto puede pasar esto, pero no asustarse, o bueno, si se hace una alergia, el medicamento no lo puede tomar. O sea, hay que advertirlo de todo, porque el paciente tiene que saber qué es lo que le puede pasar a favor y en contra, de lo que se llaman efectos adversos, que esos están descritos y en cualquier medicamento que se vende aparece
el listado enorme de que uno le plantea al paciente. Trate de no leer mucho porque si no, no va a tomar nada, pero bueno, eso no lo puede prohibir, pero todos esos efectos adversos uno se lo tiene que plantear, porque esos efectos adversos es más probable que le ocurra es tal o cual. No se asusta o me llama inmediatamente y vemos cómo lo resolvemos. No hay que abandonarlo a su suerte al paciente, pero nunca prometerle nada. Y el tema de la sustancia mágica que te va a solucionar todo, eso es realmente un disparate, que es un cuento de hadas, pero malvado, o sea, es maléfica más que una hablando de ejemplos así de historias para chicos, entre comillas, ¿no? Las historias malas. La verdad, Alfredo, como siempre te digo, es maravilloso escucharte y es maravilloso los mensajes que dejás. La verdad que es mucha la repercusión. Y con respecto a esto, que sé que tenés actividad hoy sábado, quiero cerrar, vamos a dejar el autismo para la próxima charla. Bueno. Quiero, a través de justo de todo esto que estamos hablando, también anunciarle a toda la gente que te escucha, de todos los niveles, que próximamente, y esto me parece excelente, vamos a empezar a hacer unas campañas, porque la verdad es que como todo lo que hablas y toda la experiencia y toda la expertise que tenés, hay que volcarlo como información y hay que llevar esta información a todos lados, así que le anuncio a todas las personas que escuchan que el doctor Alfredo Firstefeld en cualquier momento empezará a dar unas charlas por toda la Argentina, y bueno, van a tener el placer. Quizá una de estas charlas, información, conferencia, por ahí se pueda dar también que se pueda hablar de este tema tan terrible que es adicciones. Por eso me parece muy, muy interesante todo lo que hablamos y todo lo que le dejas a la gente a través de esta columna. Siempre, obviamente, agradecidos, pero bueno, quiero dejar esta información que ya vamos a estar armando, vamos a estar informando, vamos a hablar se viene la página oficial del doctor, bueno, se vienen muchas cosas para que la gente pueda estar informada, donde también va a tener la posibilidad de hacer sus consultas directas y, como dije, recorrer el país teniendo una persona maravillosa donde tiene la forma de explicar muy clara, y eso siempre es interesante. Así que esto es como un anuncio para toda la gente, Alfredo. Pero no sé de quién estás hablando, pero son palabras muy lindas. La realidad es la realidad. Decía una frase de General Perón, que no era de Perón, ya sabemos que era de Aristóteles, pero decía, la única verdad es la realidad. Es la realidad, y la razón que tenía. La razón que tenía. Alfredo, te dejamos liberado para que hagas tu actividad, y la semana que viene, obviamente, seguimos, y bueno, y vamos a ir avanzando un poco más allá de todo. Muy buen fin de semana. Chao. Igualmente, Alfredo. Igualmente para vos. Hasta luego. Chao.